Ya, entonces, bueno, obviamente desde Blender, escena básica, el cubo puedo ignorarlo simplemente, suprimir o delete para eliminarlo. Y vamos a archivo, ¿ya? Aquí no es abrir, ¿ya? No es ni link ni append, sino que es importar, ¿ya? Si esto, ¿para qué sirve? Si es que yo tengo, qué sé yo, algún otro archivo en 3D y quiero traer un archivo en 3D que ya tengo hecho en Blender, puedo ponerle, puedo enlazarlo, ¿ya? Para traerlo a mi escena, o puedo anexarlo, que es append, va, más bien. La diferencia entre estos dos es que si en este caso si edito el link, el enlace, si es que edito la escena original, esa escena va a cambiar dentro de la escena en donde yo lo importe nuevamente, así como de esta manera. Ya en este caso, en el append, voy a importar los elementos, todos los elementos de la escena y voy a poder modificarlos a partir desde lo que yo importe sin que se modifiquen los originales. ¿Ya? Entonces vamos a importar. Vamos a. Vamos a SVG. ¿Ya? Y aquí en 3D vamos a vectorial. Y aquí está Woman Face Logo. ¿Ok? SVG. Si esto estuviera en Illustrator no lo vería. ¿Ya? No es un formato que reconozca Blender. ¿Ya? Y como en casos anteriores vamos a ver que el logo aparece tiquitito ahí en el centro del universo, desplazado, ¿ya? Un poquito hacia la izquierda, y todos los elementos van a tener su origen en el mismo lugar, en el punto cero. ¿Ya? Ahora, eso se arregla súper fácil. Voy a apretar, a ver, vamos a prender aquí esto para ver los shortcuts, los atajos. Voy a apretar 7 en el teclado numérico para ver esto de frente. Y todo esto entonces nosotros le podemos dar, decirle que los orígenes, o sea, ese punto amarillo, esté en el centro promedio, digamos, de cada uno de los elementos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo todos los elementos seleccionados, vamos a objeto, definir origen, ¿ya? El origen es ese punto naranjito, amarillo, y le vamos a poner al origen de la geometría. ¿Ya? Independiente que este punto no esté sobre la geometría o sobre el área visible, es más o menos el centro de la masa. Si nosotros cerramos esto de manera simétrica, casi como un rectangulito, vamos a ver que eso está justo en el centro. ¿Ya? Entonces eso es bastante conveniente porque ya me permite un mejor manejo. Voy a apretar control Z aquí simplemente para que veamos por qué es importante hacer eso. Porque si yo ahora escalo esto, ya que pasa obviamente lo mismo eh, desde en cualquier programa, si es que tenemos el centro alejado de la masa o de la geometría o del área en el que yo estoy trabajando, esto va a tener una escala desde ese elemento, una rotación desde ese elemento, o un desplazamiento desde ese elemento, que es obviamente lo que menos molesta, porque igual estoy desplazando sin problema, ¿no? Entonces, cada vez que yo hago una escala, aquí tendría que reacomodar este elemento donde yo quiera que vaya, y no es la gracia. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a redefinir el origen. Seleccionamos todos en modo objeto, no en modo edición. Definir origen al origen de la geometría. Origen a la geometría, perdón. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos cada uno de los elementos donde corresponde. Y ahora vamos a desplazar esto, qué sé yo, más o menos al centro. ¿Ya? Eso es tentativo. Y ojo, esto está acostado. ¿Ya? Si yo quiero que eh, en vez de estar en plano esté en vertical, simplemente lo voy a rotar.
¿Ya? Entonces aquí podemos ir a la rotación en Z, perdón, en X, el eje rojo, lo podemos mover aquí a 90 grados. ¿Ya? El problema de esto es que va a tomar el último elemento seleccionado. En este caso, el último elemento seleccionado es la O, y por eso está en amarillo. ¿Ya? Es el último elemento que yo seleccioné. Para que eso no suceda, ¿ya? Voy a hacerlo por vía de los atajos. ¿Ya? Recordemos que si yo aprieto la R, si se fijan ahora todo se mueve en conjunto. ¿Ya? Pero sin la utilización del mouse. De hecho, si aprieto R, luego aprieto la X, no lo estoy apretando al mismo tiempo, sino que uno a la vez. Luego aprieto la X, ¿ya? Si se fijan aparece aparece el eje rojo marcado del objeto, y ahora voy a escribir 90. ¿Ya? Simplemente escribí 90, aprieto Enter y ya está. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos esto y faltaría extruirlo. Cada uno de estos elementos, si vemos acá, es una curva independiente. ¿Ya? Si yo entro al modo editar, voy a ver esto desde el frente, vamos a ver que está construido en base a curvas. ¿Ya? Esto es completamente, si yo aprieto la G, puedo desplazarlo, si aprieto la S, puedo escalarlo. ¿Ya? Así que es editable. ¿Ya? Ahora, ¿por qué querría yo extruir, o sea, modificar esto? La verdad es que no se me ocurre por qué, porque ya lo traje hecho desde Illustrator. ¿Ya? Entonces ahora, si es que yo selecciono una de estas curvas y vamos a las propiedades de curvas, ¿ya? Vamos a la geometría, aquí al costado, aquí tengo la opción de extruir. ¿Ya? En este momento no veo nada, pero si vemos acá, vamos a ver que está un poquito extruido. ¿Ya? Y esto mismo tendría que hacerlo por cada una de las letras. Qué lata, ¿no? Ahora, hay una manera de no tener que hacerlo sobre cada una de las letras. Aquí, antes de hacer esto, vamos a escalar un poco esto. Si ustedes se fijan con respecto a la escena, esto está súper chico. Así es que lo vamos a tomar todo, lo vamos a agrandar. Voy a ver desde la cámara, voy a apretar el 0 del teclado numérico y ahí estamos viendo desde la cámara algo que se vea relativamente decente. Ya en términos de tamaño, eso me parece bastante mejor. Y ahora vamos a aplicar las transformaciones. ¿Ya? Si vemos acá, esto está en términos de escala, se está aplicando una escala de por 13, por decirlo así. ¿Ya? Antes, originalmente esto era 1, ¿ya? Cuando se importó, y ahora que yo lo estoy escalando, se está multiplicando por 13. ¿Ya? Entonces, igual que en el caso de la cajita de fósforo, en donde la cajita, cuando nosotros la distorsionamos, va a recordar sus propiedades originales de cubo. ¿Ya? Si nosotros no aplicamos las transformaciones, ¿ya? Va a pasar lo mismo acá. Entonces, vamos a poner aquí todas las transformaciones a deltas, ¿ya? Porque es cuando trabajamos con curva. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ahora la escala es de 1. ¿Ya? Podríamos decir que ahora le dijimos al programa, esta va a ser mi escala original. ¿Ya? No la de cuando yo importé este elemento originalmente, sino que esta va a ser mi escala original. ¿Ok? Entonces, ahora sí yo puedo extruir esto. Si ustedes se fijan, extruye un poquito más leve, un poquito menos bruscamente.
Miren, aquí hay un dato práctico y funciona para todo, tanto para cualquier transformación. Si yo aprieto, yo estoy desplazando esto, por ejemplo, y me cuesta hacer como un término medio, porque esto se desplaza en un punto, básicamente, de un punto a un punto. Si aprieto la tecla mayúscula o shift, esto me permite, de hecho aquí podemos ver, me permite hacer algo un poco menos pronunciado, ¿ya? Ir avanzando de manera más paulatina, ¿ya? Bien. Ahora, a mí me gustaría que todo lo que es texto se pudiera extruir de una sola vez, ¿ya? No tener que hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Voy a unir estas curvas. ¿Ya? Voy a seleccionar todas estas curvas. De hecho, podría hacerlo todo, podría unificar todo y extruirlo después. ¿Ya? Pero de repente me gustaría darle, qué sé yo, un ancho distinto a esto, al isotipo, que al logotipo. Entonces voy a apretar Control J. Control J, si se fijan ahora, todo está en amarillo. ¿Ya? Porque se unificó. Voy a apretar Control Z y vamos a ver que todo lo que tengo seleccionado acá, que está en naranjo, si es que yo aprieto Control J, ya aprieto Control J, y ahora, si es que le doy extrusión, ya queda todo eso extruido. ¿Ya? Aquí, como unifiqué todo, quedaron estas dos cosas de colores distintos. ¿Ya? Entonces, quizás lo ideal hubiera sido esto, unificarlo y luego esto. Ahora, eventualmente yo también le puedo cambiar le puedo agregar alguna propiedad, por ejemplo, eventualmente si vamos a los materiales, vamos a ver que tengo un material, ¿ya? Y si es que generamos otro material acá, ¿ya? Si yo entro al modo edición, puedo seleccionar todo esto y voy a seleccionar el material gris y le voy a poner asignar, ¿ya? Igual como cuando trabajamos con la malla, ¿ya? Porque recordemos ahora estamos trabajando con una curva extruida, nosotros podemos asignar dos materiales distintos o más a un mismo elemento que está, digamos, eh, que está unificado, ya está unido, todo esto está unido. Ahí le vamos a poner logotipo, ¿ya? Y luego, recordemos también que nosotros podemos darle cierto bisel a esto. Y eso por lo general es conveniente, aunque sea muy pequeñito, hacerlo, porque eso nos da un brillo. Acá justo en donde tenemos el cambio de cara, ¿ya? Desde la horizontal a la vertical. Cuando nos da el brillo en esa cara que vamos a hacer ahora, el logo se va a ver mucho mejor, digamos, se va a distinguir mejor cada letra. ¿Ok? Entonces, en las curvas vamos a ir a profundidad del bisel, ya recordemos que estamos en curvas, y aquí podemos ponerle, que si yo, esto ya es mucho, obviamente, así que vamos a disminuir la profundidad y con Shift presionado, ya nosotros podemos hacer que se vea un poquito más decente. Ya estoy en 0.001. La resolución tiene que ver con la cantidad de caras. ¿Ya? Si se fijan, si yo
lo disminuyo a 1, ahí tenemos solamente una cara, ya que quizás en este caso es suficiente para que se vea ese brillo. Y el desplazamiento tiene que ver con la cantidad, digamos, si yo le pongo desplazamiento, ya esto se va a desplazar más, que es lo que está haciendo de manera automática cuando le ponemos un bisel, se está desplazando de cierta manera hacia afuera. Si yo le quito el bisel, vamos a ver que esto se ve más pequeño, ¿no? Se ve como digamos, el ancho original. ¿Ya? Pero cuando le ponemos biselado, esto se va a expandir. Si le ponemos este mismo valor en desplazamiento, voy a copiar y pegar, pero en negativo, eso se va a contrarrestar. ¿Ya? Si es que no quiero que haya absolutamente ningún cambio en la tipografía con respecto a lo que es lo original, eso debería ser lo que... ¡epa! Lo que tengo que hacer. Vamos a ponerle un poquito más de resolución a ver si se arregla eso. Desplazamiento le vamos a poner profundidad 002. Y a ver, le vamos a quitar el desplazamiento. Eso gorro. Lo vamos a dejar en 0. No, a veces pasan cosas curiosas como esta. Lo voy a dejar sin desplazamiento mejor. Para que no pasen esas cosas raras. Bien. Ahora vamos a extruir esto. Ya con eso tengo un poquito más de grosor. ¿Ya? Y los voy a dejar separados porque en la eventualidad de que yo quiera animar esto, puede hacer que esto se forme, que esto venga desde un lado, venga rotando o lo que sea, y pare ahí y se forme esta cara de a poco, ¿no? Y aquí también le vamos a poner un poquito de profundidad. 0.001, ya que sea un poquito nomás. Si se fijan, eso se ve mucho más elegante, ya porque tenemos ese bisel. Si no, se ve un poco tosco, como en este caso. 0.001. Y ahí está listo. Obviamente ahora yo puedo jugar con con todo, o sea, con los materiales. Digamos, esto lo voy a duplicar, lo voy a llevar hacia atrás, digamos, para jugar un poco, ¿no? Para jugar un poco, ¿no? Y le voy a quitar la extrusión. Lo voy a acercar un poquito. ¿Y qué es lo que quiero hacer con esto? Quiero le vamos a poner un material de emisión. Aquí en vez de principista vamos a poner emisión. Voy a poner más power. ¿Ya? Si ustedes se fijan, aquí no se ve. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a duplicar. Vamos a mover en Y. Vamos a unificar. Mira, se ha hecho eso. Y le vamos a quitar la extrusión. ¿Ya? ¿Para qué estoy haciendo esto? Voy a hacer como una especie de estos avisos que están puestos que podría ser perfectamente algo que yo voy a poner en un stand. Aquí voy a elegir el material de emisión. ¿Ya? Y aquí vamos a crear simplemente un plano. Lo voy a rotar RX90. Lo vamos a desplazar un poquito
hacia atrás. Y ahí le vamos a poner otro color. Ya, entonces eso de alguna manera, vamos a ver un poco esto hacia adelante. Y aquí en las propiedades de render vamos a poner resplandor. ¿Ya? Entonces si se fijan eso genera ese... ¡Oh, por Dios! ¡Qué maravilla! Podemos cambiar un poco esto a que tenga menos o más rugosidad. ¿Ya? Especularidad. ¿Ya? Entonces tenemos ese efecto que podría perfectamente estar en un salón de belleza, ya con ese efecto tipo neón. Y esto lo podemos desplazar un poquito hacia atrás. ¿Ya? Y bueno, eso es simplemente un logo. Ya es bastante poco lo que estamos haciendo acá. O sea, se ve bien. La verdad es que se ve, a mí me gusta bastante cómo se ve. Vamos a la vista. Voy a bloquear la cámara a la vista, ya, para salirme un poquito. Y aquí vamos a procesar para ver qué tal. ¿Ya? Quizás está demasiado intenso la luz, pero bueno, ya son ajustes que se pueden ir trabajando.